Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Nino Zapata, para los que no me conocen. Por favor, suscríbanse a este canal de YouTube, donde van a encontrar mis comentarios acerca de la verdad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es de sumo agrado poder anunciar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que, como ya les he dicho antes, son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio de nuestro Señor. En el día de hoy quiero brevemente hacer unos comentarios acerca de la ley de Cristo. En el día de hoy, por cierto, estuve hablando con una señora y ella me dijo que pertenecía a una religión en específico. Yo le dije que en cuanto al Señor nosotros debemos ser como niños. Inclusive dice el Señor que el que no acepta el reino de Dios como un niño no puede entrar al reino de Dios. Es importante que nosotros nos volvamos como niños. Y en eso de volverse como niños, también dice el Señor que nosotros también debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo y ser como niños, porque el Señor dice que es importante, necesario, que nosotros dejemos la pasada manera de pensar, de vivir, de actuar, y volvernos entonces como niños y seguir en pos de Cristo. Y le decía yo a esta señora que nosotros debemos olvidarnos de cualquier tipo de religión y saber qué quiere Cristo de nosotros. Porque realmente nosotros, como ley de Cristo, como iglesia de Cristo, no nos llevamos de ninguna institución humana, sino que es indispensable poner la ley de Cristo antes que los pensamientos humanos. En Santiago 4:12 dice la Escritura que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? O sea que hay una sola persona, hay un solo ser en la persona de Cristo que es dador de las cosas, porque por medio de Cristo son todas las cosas. Entonces, nosotros no somos nadie, nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a la ley de Cristo. Después que nosotros hacemos todas las cosas que el Señor nos manda, dice que somos siervos inútiles, porque debemos intentar ser siervos del Señor, debemos intentar ser cristianos. Olvídate de ser menonita, metodista, evangélico, pentecostal. Preocúpate por ser cristiano, porque un cristiano es un fiel seguidor de Cristo. Aquí dice en Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí nos manda este apóstol Judas a contender ardientemente en favor de la doctrina que nos ha sido encomendada. El Señor, hay cosas por las cuales nos dice a nosotros que contendamos, que discutamos ardientemente. Y en el día de hoy quiero decirles, como ya antes en otros videos he dicho, y yo hago mucho hincapié en lo que es el bautismo para perdón de pecados, porque así el Señor lo dice. Y lo principal
en cuanto al cristianismo es que tú seas perdonado de tus pecados para que tú puedas heredar la vida eterna que está preparada para aquellas personas que temen a Dios. Entonces, la ley de Cristo, ¿qué ley es esta? ¿Qué es lo que el Señor manda? Entonces nosotros debemos entender, por ejemplo, en segunda de Timoteo 2:15 dice, procuren con diligencia presentarse ante Dios, o no procuren, sino la Escritura dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura bien presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero dice en la última parte que usa bien la palabra de verdad. Entonces nosotros debemos de no dejarnos confundir, porque hay dos testamentos, hay dos pactos, y estamos ahora, hay dos leyes. Está la ley que es antes de Cristo y está la ley que es después de Cristo, o sea, la ley de Cristo y la ley de Moisés. Entonces, hay engañadores, hay personas que te engañan, hay personas que están predicando los dos pactos, y toda la Escritura es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para instruir en justicia. Toda la Escritura es útil para esto. Pero la Escritura para salvación es el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Porque inclusive al ministerio que está antes, que es el ministerio de la letra, que fue grabado con letras en piedra en el monte Sinaí, se le llama ministerio de condenación o ministerio de muerte. Y en 2 Corintios 3 dice que aún hasta el día de hoy, cuando leemos el antiguo pacto, cuando leemos a Moisés, hay un velo puesto sobre nuestro corazón. Entonces nosotros debemos darnos cuenta, en realidad, que debemos usar bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que debemos usar bien? Que en este tiempo estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Y realmente me preocupo mucho, y siempre hablo de esto y no me voy a cansar de decirles, porque no quiero que lo sigan engañando a ustedes, porque hay personas que todavía predican un diezmo en la ley de Cristo, en el tiempo de Cristo. Como antes he hablado, hay dos pactos, hay dos eras, hay tres épocas. Ahí está la época de los patriarcas, la época de mosaica, y está la época del cristianismo. Estamos en el tiempo de la época cristiana. Ya nosotros, por ejemplo, si dice el Señor que los que se justifican por las obras de la ley han caído de la gracia y se han desligado de Cristo, yo te pregunto, porque dice que si tú cumples, si tú guardas un mandamiento, estás obligado a guardar toda la ley. Entonces yo te pregunto, ¿y los instrumentos de música de quién son? ¿Son de la ley o son de la gracia? Pero si tú tocas un instrumento de música en la congregación, no siendo la ley de Cristo, entonces te estás condenando haciendo cosas que el Señor quitó y que puso bajo maldición, bajo condenación, y tú las estás haciendo hoy en día. Y por esto nosotros debemos usar bien la palabra de verdad. Nosotros sometiéndonos como siervos de Cristo, como cristianos, a la ley de Cristo, al Nuevo Testamento. Como ustedes saben, para que un testamento sea válido, lo más importante es que intervenga muerte del testador. Lo dice en Hebreos 9:16. Que intervenga muerte del testador, y el Señor, para que el testamento sea confirmado, pues murió por todos nosotros y entró en vigor el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, que algunos que son inconstantes en la palabra tuercen las escrituras para su propia perdición, porque tratan de enriquecerse por medio de la ley de Cristo, por medio. No hay un libro que haya sido más adulterado, más usado de una manera vil que la Biblia. El libro de la Biblia ha sido abusado por personas que lo han estudiado y como las personas saben que la Biblia es un libro inspirado por Dios para la salvación del alma del ser humano, por esto hombres viles se aprovechan de las almas y usan la Biblia para engañar, pero son reos de perdición. Se van a perder porque no se someten a Cristo Jesús. Entonces hay que distinguir entre lo que son las leyes humanas y lo que es la ley de Cristo. En 1 Corintios 11:24 dice la Escritura: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. El Señor tomó pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria de mí. Partan este cuerpo y cómanlo. Beban mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Entonces, ¿por qué, si el Señor dice hagan esto en memoria de mí, por qué no buscamos el conocimiento de Dios para edificación, para salvación, y buscamos el consejo a ver cómo nosotros podemos llegar a participar de esta vida eterna que está preparada para aquellos que comen la carne y beben la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Por favor, escríbeme, mándame un comentario. Yo con mucho gusto te voy a responder acerca de la verdad. Dice aquí, para que ustedes sepan cuándo deben comer la carne, el cuerpo, y beber su sangre, en Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo les enseñaba allí en el primer día de la semana que estaban reunidos para partir el pan. No estaban reunidos para otra cosa, para partir el pan, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque son mandamientos del Señor, que hagamos esto en memoria de Él y que lo hagamos en el primer día de la semana. Entonces, ¿somos cristianos realmente? Nosotros decimos: yo nací en tal religión. No te preocupes de eso. No te sigas dejando engañar por hombres que son viles. Busca a Cristo de corazón. Él te puede salvar, Él te puede ayudar, Él te puede perdonar. Él va a bendecir tu familia, Él va a bendecir tu vida. Él quiere bendecirte. Él vino a morir para que tú tengas bendición. Él vino a morir para que tú tengas vida en su nombre. Pero si tú, como un niño, vienes a los pies de Él y lo aceptas, le bendices, reconoces que la gloria es de Él, y el imperio y la fortaleza y la honra y la gloria y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en los mares y todo lo que en ellos hay, porque al Padre en su sola potestad le plació que su Hijo sea heredero de todas estas cosas. ¿Quién somos nosotros entonces para juzgar, para querer poner leyes y no seguir entonces las cosas que son realmente importantes, que son las leyes de Cristo o la ley de Cristo? En cuanto al bautismo, dice la Escritura: sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, que para que tú seas perdonado de los pecados, tú debes arrepentirte y bautizarte en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos muchos ejemplos bíblicos y cada uno de los ejemplos bíblicos que tenemos en la Escritura, las personas se bautizaban en el mismo momento. Ahora quieren adoctrinarte por 2 meses para que tú recibas el bautismo. No, primero debes ser salvo, debes ser perdonado de tus pecados a través del bautismo. Y luego que tú eres perdonado, entonces tu cuerpo está limpio para recibir el Espíritu Santo, y entonces sí tú puedes recibir la doctrina de Cristo, y viene el Espíritu Santo y mora en el templo de Dios, porque cuando tú eres limpio con la sangre de Cristo en el bautismo, entonces mora el Espíritu Santo en ese templo de Dios, en ese templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, pero cuando es limpio con la sangre de Cristo. Hermanos, mi exhortación es para que ustedes realmente busquen a nuestro Señor como yo le he buscado y sigo buscando al Señor de rodillas. Sigo clamando a mi Señor y yo sé que Él me escucha y yo sé que Él me bendice. Y te digo, clama a Cristo. Él te bendice, Él te ayuda, Él te ama. Ven a Cristo como un niño para que heredes el reino de Dios. Ven a nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Dios te bendiga.